Damos gracias a Dios que estamos aquí. Como dijo alguien ahorita, estamos vivos. Tal vez algunos más cansados, tal vez algunos con algún achaque, pero estamos vivos por la gracia de Dios. Alabamos al Señor y le agradecemos porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Hasta aquí. Su misericordia ha sido nueva cada mañana. Cada día nos ha protegido. De cierta manera, nunca nos ha faltado el pan, ni la ropa, ni el techo. Dios ha sido bueno, como decía el canto, todo el tiempo Dios es bueno. Les agradezco mucho a los que participan, que llevan a cabo el programa, que están en el sonido, a todo el que colabora. Le doy las gracias en el nombre de nuestro Dios. Dios le agradece cuando nosotros dedicamos tiempo, dedicamos talento, dedicamos recursos para el progreso de su causa, para el progreso del evangelio, para el progreso de su iglesia, ¿verdad? Eso es grande, que el que nos da la vida, que el que nos da todas las cosas, nosotros le devolvamos algo y que lo hagamos por amor. Eso es grande. Muy bien. No quiero pasarme del tiempo. Yo no sé si ustedes, la costumbre de ustedes acostarse temprano o se levantan muy temprano. No conozco el contexto de vida, pero supongo que no debemos terminar tarde. Así que vamos a comenzar. Y el párrafo bíblico para el tema que vamos a tratar esta noche está en Segunda de Reyes, el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Y vamos a leer allí Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Voy a leer algunos versículos nada más y le cuento el resto de la historia. Dice allí que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos le dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, y una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Les repaso y les sigo contando la historia. El rey, dice, de Siria está en guerra con Israel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el rey de Siria, los sirios son mucho más. Y entonces cada vez que hacían algo para atacar a Israel, resulta que en Israel le decían: no pasen por allí, que allí está el rey de Siria y el ejército, váyanse por otro lado. Y entonces el rey de Siria dice: pero cada vez que hago una emboscada, cada vez que hago una trampa, cada vez que los estoy esperando en algún lugar, ellos se enteran y se van por otro lado. Alguien está soplando, no sé si entienden la palabra. Alguien está, en mi país dicen, fíjense ustedes qué palabra usan, dice: alguien está chivateando. Alguien se va de lengua, ¿no? Y cada vez que el rey de Siria hacía un plan, era descubierto. Y entonces él dice: pero tiene que haber alguien aquí que está delatando lo que nosotros vamos a hacer. Tiene que haber algún espía, en otras palabras. Así que entonces dice, reúne a los jefes del ejército,
sus primeros ministros, a todos los del gobierno, y le dice: ustedes tienen que decirme cuál de ustedes le está llevando información, porque somos descubiertos cada vez que hacemos un plan. Y entonces miraba a uno y le decía: ¿eres tú? ¿Tú eres el que está delatándonos? No, yo no. Entonces eres tú. No, yo tampoco. ¿Y quién es el que está llevando la información a los israelitas? No, yo no sé quién. Tiene que haber alguien. Siempre nos descubren. ¿Quién de ustedes es el que está llevando la información? No, no hay nadie. Finalmente uno en la reunión levanta la mano y dice: mire, mi rey, yo sé lo que está pasando. ¿Tú sabes quién es el que está delatándonos? No, yo no sé eso, pero yo sé la verdad. Y la verdad es que en Israel hay un profeta, y el Dios de ellos le dice al profeta: no vayan por allí, que allí están los sirios, váyanse por otro lado. Así que el profeta Eliseo es quien le está diciendo a los israelitas los que usted está tramando, y por eso nos descubren siempre. Y entonces el rey de Siria dice: pues no puede ser. ¿Dónde está ese profeta? ¿Dónde está el profeta? Vamos a mandar a buscar al profeta. Déjame ver si me funciona. Sí. Reunió a su gente de a caballo, dice, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y rodearon la ciudad de Dotán, porque le dijeron al rey: él está en la ciudad de Dotán. Entonces dijo: bueno, pues vamos para allá. Los rodearon completamente, rodearon la ciudad de Dotán, ¿verdad? Entonces, en todo este tiempo está el ejército rodeando la ciudad, y Eliseo está durmiendo. Él está tranquilo, está durmiendo. Entonces allí el siervo de Eliseo se levanta temprano, porque sintió murmullos, sintió gente alarmada, y se levantó a ver lo que estaba pasando. Y cuando se levantó, se subió por el muro. Las ciudades estaban rodeadas, esa era la protección que había para la ciudad. Así que entonces el siervo se sube por el muro y ve al lado allá del muro el ejército de los sirios, pero que eran como abejas, el ejército de los sirios. Y entonces viene el siervo a donde está Eliseo y le dice: Señor mío, ¿qué haremos, Señor mío? ¿Qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Mire, esa gente traen unos caballos que parecen elefantes. Y empezó como estaba con miedo, cuando uno está con miedo exagera y está temblando, y le está diciendo: estamos, ustedes dicen así, estamos fritos, estamos mal, estamos liquidados, no tenemos escapatoria. ¿Qué vamos a hacer? Y el siervo cae en pánico, porque le dice al rey, le dice al profeta, le dice: mira, y era verdad, el ejército que está allá afuera es 20 o 30 veces más que nosotros. Así que no tenemos escapatoria. No hay escapatoria. Y entonces Eliseo tranquilamente se levanta y dice Eliseo: ¿qué cosa? No tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y entonces el siervo le dice: no, usted no está claro. Ellos son 20 veces más que nosotros. Y Eliseo le dice: no, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice: eso no lo puedo entender, porque él sabía que eran más los que estaban afuera y estaban rodeando la ciudad. Entonces Eliseo hace una cosa. Y voy a hacer un paréntesis aquí para decir que muchas veces en la vida las pruebas, los problemas, las dificultades nos rodean y creemos que no tenemos salida, que no tenemos escapatoria, que no tenemos solución. Como decíamos ayer, creemos que no hay escapatoria. Sin embargo, en ese momento que no tengas salida, que tengas problemas, hay un recurso a tu mano,
y es la oración. Y allí Eliseo invitó a su criado a orar. Y cuando invitó al criado a orar, él repitió el Salmo 27, donde dice: aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá, yo estaré, ¿qué cosa? Confiado. Aunque un ejército esté alrededor tuyo, aunque el problema que tienes sea grande, aunque la dificultad que tienes, aunque el monte que está delante, aunque el mar que tienes delante te parece que no lo puedes cruzar, dice: mi corazón no temerá porque Dios está conmigo. Amén. Somos humanos, por supuesto, y nos tiemblan a veces las rodillas y no encontramos escapatoria, no encontramos solución y creemos que ya nos cayó encima el mundo. Pero Eliseo estaba confiado en el Señor y él quería que su criado también estuviera confiado. Y Eliseo oró. Y entonces cuando Eliseo oró, Eliseo dijo: te ruego, oh Jehová, que ¿qué? Que abras sus ojos para que vea. Te ruego que abras los ojos ¿de quién? Del siervo. Porque Eliseo tenía sus ojos abiertos. Y Eliseo sí sabía que había miles y miles de ángeles que estaban protegiéndolo y estaban cuidándolo. Pero el siervo le faltaba fe, y cuando uno le falta fe no ve. Entonces le dice: Señor, te ruego que abras los ojos para que vea. Y terminó la oración. Y cuando terminó la oración, entonces el siervo, Dios le abrió los ojos, y ahora el siervo ve un ejército, miles de miles que estaban ahora. Fíjese, el ejército de los sirios estaba por fuera del muro, ¿no? Y estaban allí. Y el siervo tenía miedo, pero ahora cuando ora y se le abren los ojos, ahora ve que hay un ejército mucho más grande que el que está afuera, que está adentro, alrededor de él y de Eliseo y alrededor de los israelitas, por dentro del cerco que tenían los sirios. ¿Cómo entraron? No sé. El caso es que él los vio ahora por dentro de aquel cerco que tenían los sirios, y eran más que los que estaban afuera. Entonces él dijo: Señor, ahora veo. El Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora dijo: es verdad que ahora somos más que ellos. Eliseo se lo había dicho: los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Mire, el enemigo, y yo les decía anoche, Satanás no quiere que tú te salves. Satanás quiere hacerte mal. Satanás quiere que tú no tengas fe. Satanás no quiere que tú vengas a la iglesia. Pero más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Dios está con nosotros y Dios es omnipotente. Los ángeles de Dios están con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Solamente que nos falta la fe y nos falta que nuestros ojos se abran para que veamos que Dios está alrededor de nosotros protegiéndonos. Y muchas veces nos ha protegido, y muchas veces te ha librado de accidentes, y muchas veces te ha librado de la muerte, pero nosotros no lo hemos visto, ¿verdad? Pero tenemos que tener la seguridad de que sí hemos sido protegidos. Cuando se nos fue el bus, cuando la luz roja, cuando el tren, a saber en qué circunstancia. Pero Dios nos ha librado muchas veces de cosas malas. Pero nuestros ojos no están abiertos. Ahora aquí los ojos del siervo se abren y ve que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Ahora mire lo que pasa. Si ustedes leen el capítulo ese, se los dejo de tarea para mañana, pasado, cuando puedan. Segunda de Reyes, capítulo 6. Leen todo allí el capítulo y se van a recordar entonces del tema, y Dios le va a dar una doble bendición.
entonces dice allí que cuando el criado vio aquel ejército que había, fíjense, ese ejército lo vio el criado, ese ejército lo vio Eliseo, pero los sirios que estaban afuera no veían ese ejército que estaba rodeando a Eliseo. Así que los enemigos no veían la protección que tenían los hijos de Dios. Eso ellos no lo veían. Ahora Eliseo entonces hace así, abre la puerta de la casa donde estaba y sale Eliseo. Y se va Eliseo y abre la puerta del muro. Y sale afuera donde están los que lo están buscando. ¿Ve? Pero Eliseo tuvo otra oración muy importante. Eliseo tuvo otra oración. Eliseo pidió que los ojos del siervo se abrieran, pero Eliseo pidió que los ojos del ejército sirio se cerraran. Ciérrale los ojos, ciégalos. Y se quedaron ciegos todo el ejército de los sirios. De manera que viene Eliseo, abre la puerta. Ellos están buscando a Eliseo. Ellos a quien quieren matar es Eliseo, porque Eliseo era el que le decía a los israelitas lo que iban a hacer los sirios. Ahora sale Eliseo por la puerta del muro y sale Eliseo afuera, pero ellos no lo ven, ellos están ciegos ahora. Ahora le vino ceguera a ellos. Y Eliseo viene a donde están ellos y dice: ¿quién es el comandante? Y allá dicen: el comandante por allá está, yo quiero saber el comandante. Pero ellos estaban ciegos. Pero Eliseo sabía quién era el comandante y le cogió la mano al comandante y le dijo: venga conmigo, vamos a buscar a Eliseo. Y es Eliseo el que va con él. Vamos a buscar a Eliseo. Y dele orden a todo el ejército que vengan detrás también. Y ahí venían todos tambaleando. Vamos, y entraron todos a la ciudad por la puerta que Eliseo había abierto. Y cuando entraron entonces a la ciudad, Eliseo oró y le dijo a Dios: ahora ábrele los ojos. Y cuando ellos abrieron los ojos, estaban dentro de la ciudad y rodeados por todo el ejército que el siervo había visto. Ahora estaban rodeados allí dentro de la ciudad. Ahora no tenían escapatoria. Y entonces dice que el rey dice, ya le había dicho que los hiriera con ceguera. Y entonces cuando ellos entraron, el rey de Israel dice: bueno, ya los tenemos aquí ahora, así que mátenlos a todos. Y Eliseo dijo: no los maten, no los maten. Son nuestros enemigos, pero no los maten. Sírvanle un banquete. Y le sirvieron un banquete para que comieran allí. Ustedes venían a matarnos, ustedes venían a destruirnos, ustedes venían por el profeta. Bueno, aquí tienen un banquete. Cómanse el banquete ese y cuando terminen el banquete, váyanse tranquilos. Y no busquen más pleito con el Dios de Israel, porque el Dios de Israel es más fuerte que el Dios de los sirios. Así que ahí encontramos una historia muy, muy, muy aleccionadora para nosotros hoy. Cuando tú tengas algún problema, recuerda que Dios es más grande que tu problema. ¿Han visto el letrerito ese en algún lado? Dios es más grande que tus problemas. Dios tiene un ejército más grande para cuidarte. Dios tiene un ejército muy grande para salvarte. Dios tiene un ejército grande para cuidarte. Dios manda a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Dios siempre abre una puerta para que tú tengas salida, para que tengas escapatoria. Dios siempre abre una puerta. Y aquí quiero detenerme para recordarte lo que tú sabes. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy difíciles. Ustedes también han sufrido. Ustedes sufren separación de familia, ustedes sufren también de salud, estamos en tiempo de angustia. La iglesia está pasando un tiempo de angustia. El enemigo pensaba que iba a destruir la iglesia, ¿verdad? Ahora la vamos a cerrar. Yo no sé si ustedes estuvieron cerrados, pero las iglesias en la Florida estuvieron cerradas.
y allá nosotros estuvimos un año completico, un año entero cerrado. Pues ahora se estranguló la iglesia, ahora se murió la iglesia. El enemigo piensa una cosa, pero Dios está en control de todas las cosas. Y ya les dije el sábado, la iglesia siguió caminando, la iglesia siguió bautizando, la iglesia siguió creciendo, la economía de la iglesia subió en vez de bajar. Y quiero que sepan que muchas iglesias tuvieron que cerrar y muchos pastores que trabajaban por su cuenta tuvieron también que dedicarse a otras cosas. Los enemigos de la iglesia decían, bueno, ahora los pastores adventistas van a pasar hambre. Y gracias a Dios, pues seguimos comiendo. Dios cuida de su iglesia. Dios cuida de sus hijos. Dios puso en ustedes la dadivosidad, puso los recursos para darle, para seguirle dando a Dios. La iglesia es de Dios. Dios protege la iglesia. Dios protege a sus hijos. Hace falta que nuestros ojos, como los del siervo, sean abiertos para nosotros contemplar que nada prevalecerá contra la iglesia, nada prevalecerá contra Jesucristo, nada. Todos los ataques contra Jesucristo son en vano, ¿verdad? Se rompen los martillos que le dan a Jesucristo y que le dan a su palabra. Su palabra sigue avanzando, su iglesia sigue creciendo. ¿Ve? Porque es la niña de los ojos de Dios. El Señor quiere que nuestros ojos se abran y que vean que la iglesia va a triunfar, pero que vean también que tú vas a triunfar. Que tú no te consideres derrotado, sino que vas a triunfar. No solamente materialmente, pero espiritualmente. Miguel pelea por nosotros. Miguel es el nombre de Jesucristo para cuando está en batalla. Cuando está en batalla es Miguel. Dice, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será librado su pueblo. Miguel se levantará. Miguel se levantará para pelear por su pueblo. Y aunque nuestros ojos no lo ven, son más los que están a favor de nosotros que los que están en contra de nosotros. Hay una cita de Elena White que quiero decirle. Dice ella en El conflicto de los siglos: ¿olvidará el Señor a su pueblo en la hora de prueba? ¿Olvidó Dios al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el pueblo antediluviano? ¿Olvidó a Lot cuando vino fuego sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿Se olvidó de Elías cuando Jezabel lo amenazaba de muerte? ¿Se olvidó de Jeremías cuando estaba en el calabozo oscuro? ¿Acaso se olvidó Dios de los 3 jóvenes hebreos o de Daniel en el foso de los leones? De igual manera, Dios no se olvida de ti. Aunque creas que eres insignificante, aunque creas que Dios no te conoce, porque eres insignificante, no tienes aquí apenas familia, no tienes una mansión, no tienes recursos, no tienes nada, tú no eres insignificante. Dios te conoce, Dios sabe cuál es tu nombre, Dios conoce tu corazón. Hasta los cabellos de nuestra cabeza son contados por Dios. Nada se escapa de la vista de Dios, de los ojos de Dios y del amor de Dios. Y Dios sabe todo lo que has hecho. Pero lo lindo que hay es que Jesucristo vino para que todo aquel que se arrepiente, darle vida y hacerlo una nueva criatura. En estos días atrás tuvimos una experiencia allá en la iglesia de Westchester, muy interesante, que se da pocas veces. Muy pocas veces se da. Y es una joven que tuvimos que bautizarla escondida. Una joven musulmana. Si su familia lo sabe, ella dijo, yo se lo voy a decir, en algún momento se lo voy a decir. Pero en este momento no quiero. Tuvimos que apagar las cámaras, allá transmitimos, y entonces apagamos las cámaras para que en ese momento no saliera ella, para que su familia no se enterara. Así que es la única adventista en toda su familia. Su familia toda es musulmana. Si su familia se entera, la matan.
la desheredan. ¿Ve? No puede de ninguna forma traspasar su creencia, la creencia de la tradición familiar. El 99.9% de los iraníes son musulmanes. Entonces, ella viene y conoce, miren las cosas de Dios. Ella se le rompió el carro, y también había tenido un ligero accidente donde se le dobló un tobillo, y entonces llamó un Uber para que la llevara a donde tenía que ir. Resulta que el que manejaba el Uber era un joven de la iglesia, y cuando la llevaba, el joven tenía su Biblia, la tenía allí en el carro, y ella le preguntó qué libro era, y entonces le dijo: es la Biblia. Y ahí comenzaron a conversar. ¿Ve? Ella hablándole del Corán y él hablándole de la Biblia. En definitiva, le gustó la conversación. Se dieron a conocer allí, etcétera. Se cruzaron los teléfonos y el muchacho se fue. Pero el muchacho le dice a la directora de jóvenes de la iglesia, le dice: mira, conocí a una muchacha, es musulmana, vive sola aquí en este lugar, no tiene a nadie, está con un pie enyesado porque se fracturó y está sola. Qué bueno sería que le dieras una vuelta. Fíjese cómo trabaja Dios. A raíz de eso, esta muchacha, directora de jóvenes, había perdido el trabajo. Quiere decir que estaba en la casa sin trabajo. Y ella tal vez decía: y Dios no, ¿por qué perdí el trabajo si me hace falta el trabajo? Entonces fue la oportunidad para que la muchacha adventista fuera a la casa de la muchacha musulmana, y entonces allí le ayudó y le ayudó a limpiar, y comenzaron a conversar, y ella comenzó a hablarle más de Jesucristo. Así que la muchacha se puso bien, comenzó a venir a la iglesia y dijo: yo quiero bautizarme. Y la bautizamos. Les cuento esto porque Dios hace cosas grandes, muy grandes, aún las cosas insignificantes. ¿Por qué perdió el trabajo? ¿Por qué llamó a un Uber? ¿Por qué se rompió el tobillo? Detallitos, pero que Dios, como decía el sábado, Dios escribe derecho, pero con renglones jorobados, que tú no los entiendes. ¿Qué está haciendo? Pero Dios está trabajando. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué pasó lo otro? Tú no sabes por qué pasó, pero Dios sí sabe por qué lo permitió. Y lo permitió si era algo para el bien tuyo. Si no, no da permiso. El enemigo quiere hacerte daño, pero Dios no le da permiso si no es para el bien tuyo. Y puede ser que una rotura de un tobillo, tú dices: esto no es para bien. ¿Cómo va a ser para bien? Si era para bien. ¿Se fija? Y así son muchas cosas en nuestra vida también. Son para bien. Algunas se ven en el momento, otras no se ven en el momento. A José se lo llevaron de esclavo para Egipto, y José no vio por qué fue para esclavo, no lo vio. Muchos años después fue que José llegó a ser gobernador de Egipto. Y Dios estaba dirigiendo, y él podía decir: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto si yo soy fiel? Dios estaba escribiendo. José no lo entendía, pero José aceptó y dijo: yo voy a ser fiel a Dios, no importa que no lo entienda. Algún día lo entenderé. Y algún día tú lo vas a entender. Algún día lo vas a entender. Nosotros comenzamos a trabajar en el ministerio hace muchos años. Esta mañana estábamos compartiendo un grupo de pastores, todos los evangelistas que están aquí en el área, en Fort Pierce, en Stuart, acá en West Palm Beach, Lakewood, 10 lugares diferentes. Y estábamos conversando y a alguien se le ocurrió, no me preguntó la edad, pero me preguntó qué tiempo llevaba trabajando en el ministerio.
Y tuve que sacar la cuenta porque yo no me había detenido mucho en eso. Y ya hace 50 años. 50 años. Y cuando comenzamos, nos mandaron a una iglesita en el extremo oriental de Cuba. Nos mandaron a una iglesita que el techo era de zinc. ¿Conocen lo que es zinc? Metal. Y ese zinc con los años se pone oxidado y llueve más adentro que afuera. Pero cualquier cosita suena mucho. El zinc, cuando llueve, cuando cae granizo, cuando el zinc suena mucho. Y yo estaba dando las conferencias allí en aquella iglesita, emocionado. Mi primera campaña de evangelismo. La primera, una iglesita pequeña. Y entonces yo estaba predicando allí y vino una turba alrededor de la iglesia y comenzaron a tirar piedra al techo de la iglesia. Imagínense ustedes con el ruido que hace. Y yo, un muchachito de 23, 24 años, y allí yo predicando, tuve que venir no había micrófono, tuve que venir para el medio del pasillo, cerraron todas las puertas. Allá las puertas de la casa y de la iglesia están abiertas porque muchas no tienen aire acondicionado, así que cerraron las puertas todas para que la turba aquella, y era una turba de jóvenes comunistas. En aquel tiempo en Cuba la religión dice todavía los escritos de Carlos Marx, que la religión es el opio de los pueblos. Y los adventistas eran perseguidos y encarcelados. Así que no podía nadie decir de afuera voy a convertirme, porque lo botaban del trabajo. Lo perseguían. Entonces esos muchachos vienen a tirar piedra y yo no sabía lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que un hermano, una hermana de uno de esos muchachos había venido de visita a la iglesia y estaba dentro de la iglesia, y ellos estaban persiguiéndola porque no querían que viniera a la iglesia. Y yo no sabía lo que estaba pasando, pero esa muchacha ya había venido a la primera conferencia y cuando fue para la casa le dijo al padre: yo voy a ser adventista. Y el padre le dijo: te mato primero muerta antes que adventista. Y entonces la muchacha se fue de la casa y el padre la corrió con un machete, y la muchacha vino y se refugió esa noche en la iglesia, y yo no sabía que estaba allí. Y yo era nuevito allí en la iglesia, como aquí, que no conozco quién nos visita esta noche, pero es decir, quién es miembro, quién no es miembro, etcétera. Así que estoy predicando y surge todo eso. Terminamos de predicar, salimos. Querían la muchacha, que saquen la muchacha, que la vamos a arrastrar por el pelo, que nos la vamos a llevar. Y la muchacha estaba adentro temblando. Toda la iglesia salió y nos quedamos ella y yo allí adentro. Ella temblando y yo también. El caso es que entonces cuando salimos, digo, mira, hay que tomar la decisión. Dios nos protegerá o lo que pase va a ser lo que Dios permita nada más. Así que salimos, y cuando salimos, aquella turba que eran como 100 salieron corriendo, se fueron corriendo, huyendo. Y yo todavía me pregunto, porque Dios no me lo ha dicho todavía, pero yo lo creo, que ellos vieron algún ejército, ellos vieron algo, que se asustaron y se fueron corriendo y nos dejaron tranquilito allí. La muchacha no pudo volver nunca más para su casa, nunca más. Estuvo rodando en casa del anciano, en casa de una viuda, en la casa de nosotros estuvo años. Después nosotros vinimos para acá, hace 40 años. Y se nos perdió la comunicación y se nos perdió Candita. ¿Qué será de la vida de Candita? Hace unos meses atrás estábamos en la iglesia de Westchester y una señora le dice a mi esposa, le dice: voy para Cuba y voy para Camagüey. Ajá. Vas para Camagüey. Sí, dice mi esposa, allá en Camagüey vivía una muchacha que vivió en mi casa, que la persiguieron, que se tuvo que ir, que no pudo volver a su casa, y vivía allá en Camagüey.
Y dice mi esposa, se llama Candita. Miren las cosas de Dios. Y dice la señora, ay, en esa iglesia que yo voy, hay una señora que se llama Candita. Y entonces mi esposa dice, bueno, mira, te voy a dar este dinerito. Te voy a dar este dinerito. Llévaselo a Candita. Si Candita es la que se bautizó, la que persiguieron, la que vivió en mi casa, tú le das ese dinerito. Y si esa no es la Candita que vivió en mi casa, que la persiguieron, le das el dinerito también. Ya, trato hecho. Se fue la señora, le llevó el dinerito y dice, mira, la esposa del pastor López te manda este dinerito. Y la muchacha se echa a llorar y dice, soy yo. 40 años atrás, soy yo. Me escribió a mano. Busqué ahorita a ver si la traía aquí, la cartica, pero no la puse. Y ella nos escribe una cartica y nos dice, ¿cuántos años? Y nuevamente Dios nos conectó. El evangelio que conocí con ustedes el día de las piedras, el día que me persiguieron, el evangelio que conocí todavía lo tengo en el corazón. Todavía he perseverado en la fe. Entonces, dice, en estos días es que voy a volver a mi casa, al otro extremo del país. En estos días voy a volver a mi casa, porque mi papá, el que me persiguió, se enfermó. Y voy a cuidarlo los últimos días, voy allá para cuidarlo. Y mi hermano, el que reunió a los jóvenes para tirarnos piedra, mi hermano ya se bautizó. El perseguidor ya se bautizó. Y ahora voy para la casa de mis padres para cuidarlo hasta el día que muera. Cuando a mí me mandaron para esa iglesita, en unas montañas, en un cafetal, con mi niña de 3 meses, mi esposa y yo nuevecitos, no había cómo llegar hasta allá. Mire, había unos jeep que llegaban a la montaña, y cuando la montaña terminaba, cuando el jeep terminaba, teníamos que seguir a pie, o algún anciano de la iglesia venía literalmente en un mulo a recogernos y montarnos para llevarnos para la iglesita. Y yo decía, ay Señor, pero ¿por qué me trajiste para acá? No hay otra iglesia en otro lado. ¿Qué yo hago aquí metido? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, el caso es que pasamos trabajo, 3 o 4 años. Por eso le digo a mi iglesia ahora en Winchester, cuando ustedes me ven en un Lexus, déjenme tranquilito, que ya yo monté en mulo, monté en bicicleta, yo monté a caballo, mi esposa y yo caminamos a pie, nos enfangamos bastante, así que ahora que estamos al final, déjennos andar en el Lexus, ¿verdad? No se me disgusten. Pero bueno, el caso es que le digo eso porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué. ¿Por qué esa muchacha tuvo que huir? ¿Por qué esta muchacha ahora iraní tiene que estar escondida? Que sus padres no lo sepan, porque sus padres la matarían si se enteran que ella se convirtió. ¿Se fija? Mire, yo no conozco los que están aquí, pero yo les digo, si hay alguien que está indeciso, si hay alguien que no se ha entregado a Jesús, si hay alguien que no se ha bautizado, mire, hágalo, que gracias a Dios vivimos en el país mejor, de más libertad en el mundo para profesar el evangelio de Jesucristo. Aquí a veces me dicen la gente, no, pero que este país que es malo, para mí fue bueno porque a mí me persiguieron, a mí me encarcelaron, a mí me hicieron juicio por ser un predicador del evangelio. Entonces yo vine para aquí y yo me sentí feliz el primer día, y el primer día no fui pastor. Yo llegué aquí, mi esposa y yo, les voy a hacer vulnerable ahora y les voy a contar de verdad. Mi esposa y yo con 2 niños llegamos aquí. No sé si alguno de ustedes llegó como yo llegué, pero yo llegué con la ropa que traía puesta, solamente, sin familia. Es decir, que ahora he pastoreado iglesia, y cuando alguien llega mojado o seco, yo le digo, yo sé cómo te quedan tus zapatos si te aprietan, porque a mí me apretaron cuando llegué. Pero Dios ha sido bueno y Dios ha sido misericordioso.
y hemos podido profesar el evangelio. Tú puedes aquí profesar el evangelio. Nadie te condena, nadie te persigue. Tú tienes libertad para hacerlo. Al contrario, te aplauden tus amistades y te aplaude tu familia cuando tú dices: me voy a bautizar y voy a seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Esa muchacha iraní no puede hacerlo, está todavía con miedo. No me atrevo a decírselo, no hallo cómo hacerlo. Candita estuvo huyendo, perseguida unos 40 años para poder volver a su casa, ¿verdad? Muchos de la escritura pasaron dificultades. Yo no sé la dificultad que tú tienes, pero no debe ser más grande que esta que te conté. ¿Qué te impide dar el paso? ¿Qué te impide bautizarte? ¿Qué te impide entregarte a Jesucristo? ¿Qué te impide? Nada te lo impide. Tú mismo eres quien te lo estás impidiendo, pero no te lo impidas más. Dile: en el nombre del Señor Jesucristo voy a entregar mi vida a Jesús y voy a ser fiel a Él mientras viva en este mundo. Jesucristo lo que nos ofrece es salvación. Jesucristo lo que nos ofrece es una vida en paz y tranquila. Jesucristo lo que nos ofrece es una vida eterna. ¿Qué quiere Jesucristo? Que vivas en este mundo en paz y tranquilidad, y en el mundo venidero que tengas la vida eterna. Dice el Salmo 46: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios está con nosotros. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Son más. Millones y millones de ángeles están con nosotros. Algunos dicen: yo voy a dejar para mañana, voy a dejar para después. Ya les hablé de eso el sábado. Voy a dejar para luego. El sábado estuve aquí, el domingo fuimos a la casa, el lunes fuimos a un funeral. Un tío del pastor Alan Machado, les conté algunos, 53 años, se acostó a dormir. A veces pensamos que esas cosas le pasan a otros, que a nosotros no nos va a pasar. No sé por qué el ser humano es así, que uno piensa que no, que uno no le toca. Se acostó y no se levantó. Cuando por la mañana lo llamaron, se murió. Se murió, se acabó. Se acabó. Las cosas que tenía pendientes se quedaron. Si tenía alguna cuenta que arreglar, se quedó. Si haces planes para entregarte al Señor, no lo dejes para después, porque después puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. Entrégate a Jesús. Dale tu corazón a Jesús. ¿Qué te impide? Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos piensan que bautizarse pues es que ya llegó, ya los que nos bautizamos también pecamos. Pero tenemos un Salvador y tenemos un abogado y tenemos un intercesor que es Cristo el Señor. Y no hay nadie que no peque. Tratamos de no hacerlo, pero nuestra naturaleza carnal, humana, nos hace caer. Pero si se cae, 7 veces será levantado. Y no 7 veces, hasta 70 veces 7. ¿Hay alguien que quisiera en esta noche decirle: Señor, te voy a entregar mi corazón? Yo quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, ayúdame. No sé, no lo conozco. No sé si hay alguien que no está aquí bautizado, que no se ha entregado a Jesús. Si hay alguien, quiero darte la oportunidad, porque mañana, ojalá que estés aquí, ojalá que yo esté aquí, pero yo no sé si hay mañana. La oportunidad es hoy. ¿Quieres entregarle a Jesús tu vida? Los que ya lo hicieron alguna vez, ¿quieren entregarle de nuevo al Señor su corazón? ¿Quieres levantar la mano y decirle: Señor, quiero entregarte mi vida nuevamente?
Que Dios te bendiga. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si tenemos algún canto. Si no, pues tenemos la oración, pero vamos a esperar el canto y entonces oramos. Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. De amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ella sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado y junto a ti no tendré ya que temer. Que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ella sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y gracias te damos porque Cristo murió en la cruz para salvarnos. Y Jesucristo está peleando nuestra batalla y Él está tocando nuestro corazón. Permite, Padre, si hay alguien aquí que debe entregar su vida a ti, que tu Espíritu Santo siga tocándolo y que puedan abrir sus ojos como el siervo de Eliseo y que pueda hacer decisiones como Candita y como esta otra muchacha que mencioné, que puedan entregar su vida a ti, sabiendo que este mundo no ofrece nada. Acompáñanos, Señor, perdónanos y cuando vengas en tu reino, sálvanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.